Buenas tardes. Sí, gracias, Sonia, por la entrevista. Bueno, comentarte, Mexicanos Primero, en nuestro trabajo de defensa del derecho a aprender, estamos contentos con la decisión de la vacunación de los docentes, porque eso permitirá que podamos ya tener a niños y niñas más cercanos a su educación, más cercanos al aprendizaje, que tuvimos un año complejo para la educación, un año en el que no fue actividad esencial. Y bueno, esto de la vacunación dará seguridad también a los docentes para estar asistiendo a las escuelas y poder así tener más cercanos también a los alumnos y poder un poco nivelar los aprendizajes que el año pasado, desgraciadamente, o todo este ciclo escolar, desde marzo del año pasado y este ciclo escolar que inició en agosto, ha sido complicado obtenerlos. Entonces, en el sentido de la vacunación, según lo que dijo el gobernador, tenemos hasta el 4 de mayo para que se vacunen la mayoría de los docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública y también de los colegios privados, lo cual pues es una buena noticia. Sin embargo, sí creemos que va a ser un trabajo arduo y complejo, no solo el proceso de vacunación, sino también todo lo que implica el regreso a clases y los protocolos que tendría que haber para ir asistiendo a la escuela, aunque no sean clases presenciales, y sea simplemente grupos de seguimiento académico o hasta inclusive las graduaciones y cierre de ciclo escolar. Ustedes ya habían hecho revisiones, Paulina, acerca de lo que estaba significando para los estudiantes esta educación desde la virtualidad. Sí, nosotros sabemos que, sobre todo que ha habido afectaciones en la salud socioemocional de niños, de niñas y de jóvenes, que eso es como la parte, digamos, principal y de gravedad en el tema de que estamos cuidando salud física y no hemos cuidado la salud socioemocional. Luego ha habido afectaciones también en los aprendizajes, lo cual no se ha podido medir específicamente, pero bueno, sí hay instituciones internacionales que están midiendo en otros países del mundo la pérdida de aprendizajes y el incremento del rezago educativo ocasionado por la pandemia. Porque aunque estemos conectados, aunque haya televisión educativa, primero, no todos están aprendiendo lo mismo que aprenderían de manera presencial, pero además de eso, hay muchos, sobre todo en países como el nuestro, muchos niños, niñas y jóvenes que no están teniendo conexión con su escuela. Aproximadamente entre un 7 y un 10% de los estudiantes de primaria y secundaria no han tenido conexión con su escuela desde marzo del año pasado. Entonces, si a eso le sumamos los que han tenido conexión con su escuela de manera esporádica, se vuelve el rezago todavía mayor, ¿no? Y eso lo vamos a saber hasta que volvamos a clases presenciales y se les haga un diagnóstico de aprendizaje y, como te decía, y también se debe de hacer una definición emocional. Claro. ¿Qué condiciones se tendrían que pues establecer, Paulina, para que se tenga un regreso seguro? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico de la infraestructura escolar, que creo que de eso no habíamos hablado antes, Sonia, en entrevistas anteriores, pero hay que revisar las escuelas que tenemos en nuestro estado, cómo están sus condiciones de, por ejemplo, de ventilación, de espacios al aire libre, de capacidad de estudiantes de acuerdo a su población estudiantil que tiene cada una de las escuelas, porque hay que hacer grupos más pequeños y hay que tener el espacio que en todos los protocolos nos piden de 1.5 metros y demás. Y bueno, eso es por una parte la infraestructura que digamos ya está construida. Luego tiene que haber infraestructura también de conectividad, ¿no? Entonces, eso se está avanzando. Tuvimos reunión con las personas de Red Jalisco y ellos nos decían que tienen la intención de que antes de agosto de volver al ciclo escolar ya la mayoría de las escuelas estén conectadas a Internet, lo cual beneficiaría también para todos los procesos educativos que van a ser de formato híbrido, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la infraestructura. Y la otra, que es como la más sencilla y básica, es simplemente conocer si tenemos, por ejemplo, agua en todas las escuelas. Todavía en diciembre teníamos 600 escuelas, que espero que estén trabajando fuertemente en ello, que no tenían agua, digamos, de manera de sistema, ¿no? Un sistema formal de agua. Tenían pipas y tenían otro tipo de que se les hacía llegar el agua, pero sí es necesario que estamos en el pleno siglo XXI, que todas nuestras escuelas tengan agua para podernos lavar las manos con agua y con jabón. No digamos, hay que también tener equipamiento y materiales como el antibacterial, los cubrebocas, los tapetes y todo lo que incluye los protocolos que se le están pidiendo en otros áreas económicas,
pues también tenerlas en las escuelas públicas y privadas. Ahora, ¿crees que tendría que de alguna manera también revisarse si hay condiciones presupuestales para atender todo esto que nos estás mencionando? Porque además todo este tiempo de abandono ha significado no solamente el deterioro natural de los planteles, sino desafortunadamente por el nivel de inseguridad que tenemos en Jalisco, también mucho vandalismo hacia los planteles. Sí, bueno, se pidió en el presupuesto 2021 por parte de sociedad civil que se garantizara un presupuesto específico para la pandemia e incluía no solo los materiales y lo relacionado con equipamiento para la infraestructura educativa, sino también un presupuesto para tener diagnósticos socioemocionales, diagnósticos de evaluación de los aprendizajes y también cursos remediales e inclusive tutorías, que es algo que hemos estado revisando desde Mexicanos Primero, tutorías uno a uno para los alumnos que tengan, porque van a tener diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Vamos a decir, todos los que cursaron este año tercero de primaria, algunos se conectaron al 10%, otros al 100%, pero aunque sea a distancia, es diferente el nivel de aprendizaje. Otros tenían una mamá o un papá cercano a ellos apoyándolos, otros tenían un espacio físico y otros no, otros tenían computadora y otros no, internet en sus hogares, materiales de papelería y útiles. Entonces ha sido complejo y va a ser complejo que todos los niños traigan más o menos el mismo nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, todos van a pasar a cuarto de primaria y entonces hay que reconocer cuáles de los aprendizajes esenciales sí se tuvieron en ese año de tercero de primaria o que cuáles se necesitan recuperar en la primera etapa de cuarto de primaria, ¿no? Entonces, para tener solo lo esencial y atenernos a ese currículum básico de tercero de primaria, por ejemplo. Claro. ¿Habrá algún acompañamiento o alguna revisión de parte de Mexicanos Primero? Bueno, hemos estado participando en las mesas de educación y en estas mesas participamos en la construcción de los protocolos de educación básica para así garantizar esto que comentábamos, ¿no? De los espacios y los protocolos que se tienen que construir para cada una de las escuelas, que también tiene que estar participando no solo asociaciones como la nuestra, sino inclusive los propios padres de familia de cada una de las escuelas, que ellos conocen directamente la condición de cada una de las escuelas. También hemos estado en reuniones con Secretaría de Educación pidiéndoles información para la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Hay información educativa tradicional, por ejemplo, cobertura educativa, aprendizajes, resultados de los niños, inclusive hasta las propias notas de los niños y demás. Pero no tenemos, por ejemplo, la información de la pandemia. ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están en posible abandono? ¿Y cómo se va moviendo eso? ¿Cuántos han tomado asesorías presenciales? ¿Cuántos han participado en grupos de seguimiento académico? Y eso irlo viendo, no sé, cada 15 días, cada mes, para ir tomando decisiones distintas. Entonces es algo en lo que hemos estado participando, en la construcción de estos indicadores de pandemia, y también hemos estado participando en cómo podemos hacer las evaluaciones y los diagnósticos. Entonces, hemos tenido varias reuniones ya con el equipo de la Secretaría de Educación presentándoles diferentes alternativas en las que se podría evaluar y justo la próxima semana tendremos una reunión también para protocolos de abandono escolar. ¿Cómo podemos hacer que los niños que no se conectaron no vayan a caer en el abandono definitivo y que sea solo un abandono de este año que estuvo en situaciones complejas? Tocas un punto que es muy importante, que tiene que ver, me parece, con la atención personalizada de cada uno de los casos y sobre todo en estos casos de decepción o de dificultades, que exista la vía para atenderlos, ¿no? Sí, eso es justo, de eso se trata el protocolo del abandono. Tradicionalmente en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal hay una oficina y hay un protocolo estandarizado donde buscan a los alumnos, sobre todo los de secundaria y media superior, que son los que tienden más a abandonar, y hay todo un protocolo de cómo los buscan en sus hogares, de vía telefónica, con el docente, con sus familias, para ver por qué están abandonados y cómo podemos hacer para que regresen a las aulas, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia la situación es diferente, pero se puede seguir la experiencia que se tiene de estos protocolos y utilizarla para también la búsqueda, como tú dices, personalizada de niño por niño, estudiante por estudiante, en el que estemos buscando a cada uno de ellos y veamos a ver cuál fue la situación, por qué no ha estado conectado, cómo le podemos hacer para que no incurra en abandono definitivo y que
herramientas y recursos necesita, que a veces hasta van a ser recursos de educación socioemocional o de inteligencia socioemocional, porque mucho también es cómo me siento yo de saber menos que todos mis compañeros, cómo me siento de haber estado trabajando todo este año para ayudar en mi casa que no hubo empleo, ¿no? O cómo me siento de no haber convivido con nadie de los de mis amigos y mis amigas hasta que vuelva a la escuela. Entonces todo eso causa conflicto y hace más complicado el regreso al aula después del abandono, y para eso se tiene que tener un equipo de apoyo con psicólogos, con asesores técnico-pedagógicos y con los propios docentes y con apoyo de la familia, ¿no? Yo ahorita aprovecho que estamos al aire y pues hacer un llamado a todas las familias y a todos los estudiantes que nos están viendo a que sí busquen regresar a las aulas, que no den, que le den la importancia a la educación que se merece. La educación es una actividad esencial, ahorita que estamos de moda de separar qué es esencial y qué no, es una actividad esencial y que además les va a dar herramientas a los niños y niñas para el futuro. Entonces, no dejar de lado esto, fue un tiempo complicado, pero sí va a haber herramientas para volver aunque hayamos estado lejos. Además, Paulina, me imagino también que así como tuvimos que aprender sobre la marcha, sobre cómo manejarnos en este encierro, lo mismo tendrá que hacer o que suceder con el regreso gradual. Sí, va a tener que ser poco a poco, no podemos presionar tampoco a los estudiantes a que aprendan todo lo que no aprendieron en un año en los primeros 15 días, por eso te decía que tiene que haber diagnósticos, grupos remediales y tutorías personalizadas también, que hay que buscar una estrategia de tutorías. Hay estrategia de tutorías por parte de sociedad civil, que ya las estamos revisando que hay en otros lugares del país, y ver cómo nos podemos traer a Jalisco esta metodología de tutorías personalizadas para recuperar los aprendizajes y para estar más cercanos de los estudiantes uno a uno, y que este proceso, como tú bien señalas, sea gradual y paulatino y no sea presionante tampoco, porque por si estamos en una situación de ansiedad, incertidumbre, estrés, depresión, y no meterle todavía un detonador. Bueno, tuvimos ahí un problema en la comunicación con Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero Jalisco. Ya prácticamente habíamos terminado la charla con ella sobre todos los puntos que son importantes a tomar en cuenta en este regreso a clases presencial, así que en la 1:00 p.m. con 45 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Informativo NTR con Sonia Serrano. Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable, usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos.